Día 49. Redimir el deseo. De la versión pirata al agua viva. Reto liberado, recta final, última semana de Cuaresma. El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna. Juan 4:14. ¿Qué tal, mi querido hermano? ¿Cómo te va? ¿Cómo vas en tu proceso? Hermano, hoy vamos a tocar un tema mirando hacia el final de este recorrido, que es la clave maestra para vivir una sexualidad integrada. La clave para dirigir tu deseo hacia el bien que sacia. La clave para vivir con propósito tu vocación al amor. Acudir a la fuente. Como bien sabemos, se acerca el momento de la Pascua del Señor, el momento de su pasión, su muerte y resurrección. Y la pregunta clave es, ¿cómo podemos ser resucitados en Él? Incluso aquellas partes que nos dan vergüenza, incluso nuestro deseo sexual. La pregunta que necesitas responder antes de que finalice este reto es, ¿cómo nuestro deseo sexual puede ser redimido? Redimir el deseo. De la versión pirata al agua viva. Hermanos, quiero explicarles de manera sencilla qué es eso de la sublimación y redención del deseo sexual, inspirados en las ideas de Evan Lemoine. Muchas veces nosotros sí tenemos claro, al menos en teoría, que Dios es lo más grande, que Dios basta, que Dios es el bien supremo. Pero luego llega el momento real, la tentación, la duda, la mentira, la ansiedad, el vacío, la soledad. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago con lo que estoy sintiendo? ¿Qué hago con este deseo? Lo primero que quiero dejar muy claro es esto. No se trata de tirar nuestros deseos a la basura. Cuando aparece un deseo torcido, ganas de pornografía, de lujuria, de evasión, de excesos, de lujo, de aprobación, de poder, de compensar el vacío con cualquier cosa, la tentación suele hacernos pensar que el problema es el deseo mismo. Pero no, el problema no es que desees. El problema es que algo bueno se torció. El problema no es que desees. El problema es que estás deseando demasiado poco. La tentación no crea un deseo desde cero. La tentación toma un deseo que ya existe en ti, un deseo profundo, humano, incluso divino en su raíz, y lo distorsiona. Por eso la pregunta no debería ser, ¿cómo me quito estos malos deseos? La pregunta correcta es, ¿cómo se destuerce en mí lo que está torcido? ¿Cómo empiezo a desear más? A desear lo bello, lo verdadero, lo bueno. Ese es el trabajo espiritual profundo, no aniquilar el deseo, sino redimirlo. Para esto es necesario abrir el corazón para que Dios lo reoriente. Eso es justamente lo que buscamos cuando le abrimos de nuevo el corazón al Espíritu Santo. Decirle a Dios, Señor, entra en mí, inspírame, transforma lo que está desordenado, llena lo que está vacío, reorienta lo que se me fue chueco, no destruyas mis deseos, sánalos, no me vuelvas frío, vuelve mi corazón vivo y recto. No me hagas menos humano, hazme plenamente humano en ti. Porque cuando Dios llena el corazón, los deseos no desaparecen, se reordenan. No se trata de volvernos estoicos, duros, anestesiados, apagados. Se trata de que el Espíritu Santo habite de tal manera en nosotros que lo que antes era compulsión empiece a convertirse en comunión. Que lo que antes era fuga empiece a convertirse en entrega. Que lo que antes era consumo empiece a convertirse en amor. La oración detrás de la cortina. Hay una oración muy sencilla que puede ayudarte mucho en el momento de la tentación. Es esta. Dios, enséñame qué es lo que realmente estoy queriendo. ¿Qué hay detrás de esta tentación? Podríamos llamarla la oración de detrás de la cortina,
porque muchas veces lo que ves enfrente es solo la superficie. La pornografía, la fantasía, la compulsión, el exceso, la evasión, eso es la cortina. Pero detrás de la cortina casi siempre encuentras otra cosa: hambre de consuelo, necesidad de descanso, anhelo de comunión, deseo de sentirte vivo, necesidad de ternura, búsqueda de dignidad, necesidad de ser visto, sostenido, afirmado, recibido. Y aquí hay que decir algo muy importante. No todo eso lo tiene que resolver otra persona. Claro que los demás colaboran, claro que necesitamos vínculos, claro que el amor humano importa, pero si tú pretendes que una mujer, tus hijos, tus amigos, tu trabajo o cualquier persona carguen el peso total de tus necesidades más profundas, tarde o temprano los conviertes en un ídolo y terminas frustrado. Hay necesidades que solo pueden ser llevadas a la fuente. Hambre profunda, soluciones piratas. Cuando una persona vive vacía por dentro, empieza a atascarse con lo que tiene más a la mano, aunque no la nutra. Si pasaste todo el día sin comer y de repente te ponen enfrente papitas, chocolates, dulces y comida chatarra, te los vas a devorar. No porque te hagan bien, sino porque tienes hambre. Así también funciona el alma. Cuando no llevamos nuestro corazón a Dios, cuando no construimos una vida realmente humana, realmente encarnada, realmente conectada, nos volvemos mucho más vulnerables a la versión pirata del deseo. Por eso es tan importante entender esto. La tentación se vuelve más poderosa cuando tu vida real está vacía. Si no duermes bien, si no descansas, si no tienes amistades, si no tienes propósito, si no cuidas tu cuerpo, si no hay oración, si no hay servicio, si no hay belleza, si no hay conexión, si no hay misión, si no hay verdad, entonces la versión falsa del placer empieza a parecer irresistible. No porque sea más fuerte que Dios, sino porque estás hambriento de orden interior y de deseo auténtico. La versión auténtica y la versión pirata. Existe una gran diferencia entre la versión auténtica del deseo y su versión pirata. Muchos de nosotros, durante años, nos hemos aferrado a la versión pirata. Placer sin comunión, descarga sin entrega, intensidad sin amor, estimulación sin verdad, alivio sin transformación. Y luego nos preguntamos por qué seguimos vacíos. La respuesta es sencilla, aunque dolorosa. Porque lo pirata nunca sacia de verdad. Puedes estar dándole a tus ídolos una y otra vez y seguir desnutrido por dentro. Puedes tener acceso a muchas cosas que te estimulan y seguir profundamente sediento. La pregunta entonces no es solo ¿cómo dejo el pecado? La pregunta más honda es ¿dónde está el agua dulce? ¿Dónde está la fuente verdadera? ¿Qué es sublimar el deseo? Sublimar no es reprimir. Sublimar no es negar. Sublimar no es castigarme. Sublimar tampoco es hacer como que no siento. Sublimar es elevar el deseo hacia su verdad más profunda. Voy a ponerlo así. Imagina que un hombre desea a su esposa, pero en ese momento no puede haber unión sexual, quizá por distancia, por cansancio, por una circunstancia concreta, por un límite real. Entonces él se siente frustrado y aparece la tentación de bajar un escalón: pornografía, fantasía, masturbación, evasión, alcohol, compensadores, irritabilidad, victimismo. Eso es bajar hacia el agua salada. Pero también existe otra posibilidad: subir un escalón. Preguntarle a Dios, ¿qué estoy queriendo realmente? ¿Solo descarga sexual o algo más profundo? Y entonces descubre que en el fondo desea ser don, vivir comunión, generar vida, amar y ser amado. Y desde ahí empieza a buscar otra forma real de amar: escuchar, servir, acompañar, abrazar, interceder, ofrecerse, cuidar, sostener, dialogar, renunciar al uso, elegir el bien del otro. Esto es elegir el agua dulce.
Eso ya no es compensación. Eso empieza a ser redención del deseo. Porque sí, hermanos, es posible tener un acto sexual sin verdadera donación, sin comunión y sin apertura creadora. Y también es posible, en cambio, vivir don, comunión y fecundidad sin un acto genital. Eso cambia todo. Agua salada, agua dulce, agua viva. La vida espiritual a veces se parece a esto. Puedes elegir el agua salada, la compensación, la idolatría, el desahogo que te deja más sediento que antes. Puedes elegir cierta agua dulce, formas concretas, sanas y humanas de amar, servir, entregarte, vincularte, descansar, conectar, hacer el bien. Pero también existe algo todavía más alto, el agua viva. Y el agua viva es Cristo mismo. Hay momentos en que no puedes resolver nada exteriormente. Son las 2 de la mañana. Estás solo, estás cansado, estás tentado. No puedes salir a servir a nadie. No puedes cambiar de escenario. No puedes ir a abrazar a alguien. No puedes tener la experiencia concreta que anhelas. ¿Qué haces entonces? Ahí entra la sublimación sobrenatural. Ahí le dices al Señor: yo me dono a ti, te recibo a ti. Tú eres el bien que estoy buscando por debajo de todos mis impulsos. Tú eres el agua que necesito. Tú eres la fuente. Tú eres el amor al que de verdad estoy destinado. Al fondo de tu deseo está Dios. Hay una intuición muy poderosa en la tradición espiritual. Cuando vas al fondo, muy al fondo de tus deseos, encuentras allí la voluntad de Dios. No porque todos tus impulsos superficiales sean santos, sino porque tus deseos más hondos fueron creados para Él. Más cerca de la superficie encontramos deseos torcidos, compensadores, desviaciones, mezclas, impulsos confusos, heridas hablando. Pero si sigues preguntando con verdad, ¿por qué quiero esto? ¿Qué estoy buscando de fondo? ¿Qué estoy esperando recibir aquí? Poco a poco, llegas a una zona más profunda. Y ahí descubres algo impresionante. Tus deseos más verdaderos y el querer de Dios no están peleados. La lucha no es entre Dios y tu corazón. La lucha es entre el deseo verdadero y sus desviaciones. Por eso, cuando peleas contra la tentación, no estás peleando contra el deseo que sientes. Estás eligiendo escuchar qué quiere decir de fondo. Además, estás eligiendo desde tu identidad de hijo. Eliges tu libertad, eliges tu dignidad, eliges la herencia del Padre, por tu capacidad de amar. No estás luchando contra ti, estás eligiendo saciar los deseos de amor verdadero. Muchos hombres hemos intentado salir de la pornografía a punta de castigo, represión, amenazas, culpa o vergüenza. Yo también he estado ahí. A veces creemos que si nos humillamos suficiente, si nos endurecemos suficiente, si nos reprimimos suficiente, finalmente vamos a ser libres. Pero así no funciona. Porque el que más pierde cuando te diriges así, con tu deseo, eres tú. El que más pierde eres tú. Pierdes herencia, pierdes libertad, pierdes claridad, pierdes paz, pierdes capacidad de amar. Pierdes la brújula que Dios ha puesto en el origen de tus deseos y vas viviendo cada vez más desde la desconexión, minimizando tu capacidad de amar, perdiendo el sentido del significado esponsalicio de tu cuerpo, perdiendo tu capacidad de que vivas en clave de don. Y Dios no quiere solo decirte, no hagas eso. Quiere decirte algo mucho más profundo. Hijo, esos deseos de plenitud y donación los he puesto yo. Eres imagen mía. Quiero hacer florecer y restaurar esos deseos, orientados hacia el bien que sacia. Lo que anhelas de verdad, yo te lo puedo dar a través de tu vida de gracia. Oración final. Señor Jesús, entra en lo que en mí está torcido. No destruyas mi deseo, redímelo. No apagues mi corazón, llénalo.
Enséñame a descubrir qué estoy buscando realmente cuando me tiento, cuando huyo, cuando me compenso, cuando me pierdo. Muéstrame detrás de la cortina, hazme ver el anhelo verdadero escondido debajo de mis impulsos. Dame gracia para dejar el agua salada, para abrazar el agua dulce de una vida sana y entregada, y para beber cada vez más del agua viva que eres tú. Cristo Esposo, enséñame a dejarme amar por ti y a amar como tú amas. Espíritu Santo, habita en mí, ensancha mi corazón y reordena todo en mí para la comunión, la verdad y la libertad. Amén. Ejercicios y preguntas de reflexión personal. Punto 1. La oración detrás de la cortina para el momento de tentación. Escribe tu respuesta a estas preguntas. ¿Qué estoy queriendo realmente ahora? ¿Qué hay detrás de esta tentación? ¿Qué está pidiendo realmente mi deseo? Punto 2. Identifica el agua salada, agua dulce, agua viva en tu vida. Completa con honestidad. Agua salada, en mi vida suele ser. Agua dulce, hoy puedo elegir. Agua viva, hoy vuelvo a Cristo con. Punto 3. Subir un escalón. Cuando aparezca la tentación, escribe una alternativa concreta para subir un escalón. En vez de hoy voy a amar, servir, descansar, orar, hablar, conectar. Puedes ver tu lectura PDF si tienes dudas. Punto 4. La gran pregunta, la más importante. Responde por escrito. ¿Qué parte de mi deseo necesita recibir mi afecto, mi curiosidad, mi hospitalidad, mi responsabilidad para ser redimida? En esta recta final no se trata de apagar tu deseo, se trata de llevarlo a la fuente. Mañana seguiremos profundizando en esto. Dios te bendiga, hermano. Nos vemos el jueves. No olvides llevar por escrito tu historia, lista para ser recibida por la bondad, la escucha y el amor de tus hermanos.